Gracias a Dios por esta mañana. Gracias a todos los que están aquí hoy en la congregación. Vamos a comenzar diciendo el título de este mensaje de esta mañana. Nosotros estamos en 2 Tesalonicenses, es manteniéndonos firmes y consolados por el Evangelio. Manteniéndonos firmes y consolados por el Evangelio. Como saben, la iglesia de Tesalónica era una iglesia en donde, como lo vimos en la primera carta, algunos de los hermanos habían muerto y el apóstol Pablo les habla acerca de la resurrección, que tranquilos, que van a volver a ver a nuestro Señor, a los hermanos que resucitarán. Es una iglesia que ha pasado por persecución, la iglesia de Tesalónica, y después de haber mencionado varias cosas que tenían que ver con los últimos tiempos, él los va a animar a que se mantengan firmes y consolados por el Evangelio. Porque, hermanos, nosotros necesitamos eso. Todo el tiempo necesitamos consuelo. Y todo el tiempo necesitamos firmeza. Todo el tiempo. Necesitamos el consuelo en cada circunstancia de la vida. Necesitamos consuelo. Hoy en día hay muchas personas padeciendo de nerviosismo y ansiedad por asunto del coronavirus. A personas se le ha disparado enfermedades nerviosas por eso. A mucha gente, no es algo poco usual. Yo conozco al menos 3 personas, conozco cercanas, que se les dispararon los nervios por eso y están alteradas el día de hoy. Aún al día de hoy están tratando de salir de eso. Porque tenían tanto miedo, tanto pánico, veían tantos noticieros y la gente decía tantas cosas que les ha sido como difícil salir de ese estado. Los hermanos en Tesalónica estaban, de hecho, sufriendo tribulación por causa del Evangelio de Cristo. Y de hecho, algunos de ellos habían muerto. Y ellos necesitaban escuchar, después de que se les aclarara acerca de los eventos del último tiempo, el Señor todavía no ha llegado, ustedes no están en la gran tribulación, tranquilos, recibir consuelo por el Evangelio y a través de ese consuelo también mantenerse firmes. Les invito a abrir en la carta, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos al verso 11 hasta el verso 17, que es más el final de ese capítulo. Y quiero que pongan mucha atención. Vamos a leer un pedacito de los últimos versículos que enseñamos la vez pasada. Y dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Debemos los cristianos temer al futuro? ¿Debemos los cristianos temer al presente? Yo recuerdo que cuando me llamaron la mamá de una amiga, una señora que conozco, me llamó de Alemania hace como un año diciéndome que el mundo se iba a acabar y yo le creí, entre comillas. Me alteró, me puse alterado porque me contó algunas cosas. Ella estando allá, tenían 2 meses de adelanto en la pandemia, me mostró el apocalipsis a través del teléfono. Yo estaba súper alteradísimo. Y así con ese alterado, fui donde otras 2 personas y las alteré igualitas. Porque somos muy débiles, hermanos. Somos débiles, somos frágiles y a veces se nos olvida eso, que somos débiles y frágiles. Y a veces se nos olvida que lo que primero tenemos que nosotros hacer es confiar en Dios. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar. Dios nos hace un llamado a no temer y a estar firmes en este tiempo, que es un tiempo de tribulación para muchas personas. Es un tiempo de incertidumbre para muchas personas. Entonces, ¿debemos los cristianos temer al futuro o temer al presente acaso? El pasaje comienza de la siguiente forma, en el verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Vamos a ver la diferencia aquí básicamente entre estos que van a recibir en el último tiempo un poder engañoso para que crean a la mentira, de modo que sean condenados, y aquellos de los que Pablo dice en el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahí se encuentra un contraste grande entre dos grupos de personas: aquellos que se complacieron en la injusticia y aquellos por los cuales el apóstol Pablo daba gracias respecto a ellos. ¿Y cuál es la gran diferencia? Este grupo primero, este grupo que estuvo aquí del que Pablo describe, hay un grupo de personas que se complacen en la injusticia y que quieren vivir de acuerdo a sus propios deseos. Y estas personas son aquellas que van a postrarse delante de el hombre de pecado. Hoy en día las personas se siguen postrando ante el pecado. Hoy en día las personas se siguen postrando ante su propia maldad. Escuchen esto. El Dios del ser humano no es Satanás realmente, porque nadie está pensando en él, solo algunos pocos que son abiertamente satanistas. El Dios del ser humano es su propio ego. Yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Hablé con alguien que una persona, una mujer que me decía, primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo le decía, pero ¿qué haces con ese hombre si no lo quieres? Mientras tanto, lo utilizó como trampolín y ahora está viviendo en otro país, pues en los Estados Unidos. Se consiguió otra persona y bueno, va por la ciudadanía americana. Lo que no sabe ese muchacho es más o menos cómo esa persona había tratado de ir subiendo poco a poco. Y seguro esta persona no le dijo al chico, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y las personas siempre tienen como su Dios primero ellos mismos. Cuando Eva vio la fruta, no dijo, ay, esta fruta es buena para agradar a la serpiente. No, es agradable para mí. Me gusta, me sirve. Esas personas, dice la Biblia, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Puede Dios condenar a las personas? Sí, porque Él es el que condena, Él es el juez. No los condena Satanás. Dios es el que condena, porque Dios es el juez. Todos los que no creyeron a la verdad, hoy cantamos acerca de eso, ya, acerca de la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad serán condenados porque se complacieron, ellos encontraron placer en hacer lo malo. Hoy a veces uno habla del pobre pecador. Bueno, el pobre pecador está complacido haciendo el mal. No me vaya a decir que usted no se complacía en el mal antes de conocer a Cristo. Claro que se complacía. Si no se hubiese complacido, no lo hiciera. Las personas se complacen haciendo el mal. Pero el apóstol Pablo dice acerca de la iglesia de Tesalónica, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y allí empieza Pablo a dar gracias acerca de cosas que no dependen de esas personas, de los tesalonicenses, sino que dependen directamente de Dios. Y echemos una mirada al propósito eterno de Dios, el cual se manifiesta en el presente y se proyecta en nosotros hacia un futuro de gloria. Y cuánta riqueza hay en este pasaje cortico que acabamos de leer. Y encontramos una de las palabras más centrales del Evangelio, que yo se las voy a leer, y espero que una cuerda suene en ustedes cuando escuchen cada una. La palabra escogido, la palabra salvación, santificación, fe, verdad,
llamamiento, evangelio, gloria, gracia, esperanza. Son palabras que para nosotros los creyentes en Cristo tienen mucho valor. Y en este pequeño pasaje vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando en todas esas gracias a favor de nosotros. Hay un gran contraste entre aquellos que fueron condenados por complacerse en el pecado y aquellos que fueron escogidos para salvación. Y vamos a ver aquí que Dios, primeramente, Dios nos escogió desde el principio para salvación. Dice el pasaje, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Damos gracias a Dios, hermanos, que Dios los escogió, porque si Dios no los escoge, estuvieran siendo condenados con aquellos que se complacen en la injusticia. Usted sabía que si Dios no lo escoge a usted simplemente lo deja caminar por donde usted quiere, usted siempre va a elegir el pecado. El ser humano siempre elige el pecado porque es su naturaleza caída escoger el pecado. Porque dicen, usted puede tener perro en su casa con la mejor comida, con la mejor carne, puede comprarle carne de la más cara, puede echarle lomo fino al perro todo el tiempo, tenerlo bien perfumado, arreglado en su cama, corriendo por toda la casa. Que apenas usted abre la puerta, se va a comer cualquier cosa horrible que haya en la calle. ¿Por qué? Porque los perros no son seres humanos, siempre van a ser perros. Y esa es su naturaleza, ellos disfrutan el mal olor. ¿Cómo es posible? Sí, los perros disfrutan del mal olor, porque donde hay mal olor, morticina, ellos están ahí felices. ¿Cómo? Esa es la naturaleza del perro. Esa es la naturaleza del ser humano, del pecador es, yo disfruto el mal olor del pecado, me deleito en él y me complazco. Si Dios a usted lo deja simplemente seguir sus caminos, usted no va a escoger. Ahí tenemos uno de los dos perros en la casa. Durante el día está ahí. En la noche se va a disfrutar de sus cosas. Claro, él regresa porque sabe que la calle es dura, porque él fue callejero un tiempo, sabe que la calle es dura, él regresa. Pero no lo va a hacer porque ese es un perro transformado. No. Él es un perro que le gusta la porquería y siempre va a revolverse otra vez en su vómito. Así hay personas en las iglesias, van a la iglesia, no sé qué, pero salen a revolverse en su inmundicia. Escuche lo siguiente, la naturaleza del ser humano, si Dios te deja a tus propios deseos, siempre vas a escoger el pecado. Por eso la Biblia dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen para que tú no hagas lo que quieres. ¿Qué es lo que quiere hacer el ser humano? Lo que su naturaleza pecaminosa le dicta. Por eso Dios tuvo que intervenir. Y para nuestra fortuna, dice la Biblia, Él nos había escogido desde el principio para salvación. Por eso nosotros siempre agradeceremos la gracia de Dios. Gracias a Dios por salvarme a mí, que Él siempre escogía mi inmundicia. Me salvaste por pura gracia. Me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Son prerrogativas de Dios. Y usted dirá, ay, si a mí no me escogió. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Te pregunto, ¿tú has confiado en Cristo como tu Salvador? ¿Tú crees en Él? Porque esa fe que viene de Dios solamente la entrega Él. No es algo que produce el ser humano. Y a ustedes les digo, hermano, ahorita que estamos en este tiempo de incertidumbre en muchas cosas, por ejemplo, el año pasado yo había empezado un proyecto en un par de colegios presencial, hermoso. De repente se cayó todo. O sea, yo tenía arreglado de principio a fin de año toda mi vida. O sea, estaba perfecta. De aquí ya el banco, ya salgo del banco, salgo de esto. Yo, mejor dicho, mi vida hermosa. O sea, todo estaba perfecto. Y de repente, ¡plop!, se acabó todo yo. Aprendí este año. Recomencé los proyectos online. Pero, Señor, que sea lo que tú quieras. Porque pasado mañana pueden decir, hubo un virus, un tal Skynet, que se metió y acabó con todo el internet. Adiós. Es verdad. ¿Puede o no puede pasar? Y entonces, ¿en quién tenemos puesta la confianza?
Tiene que estar en Dios. Hermanos, nos faltó el plato de comida. Ahí lo tuvimos. Hermano, para la gloria de Dios, puedo decir que todos estamos vivos después de este año. Dios ha sido bueno, aunque las circunstancias, hermanos, no sean favorables. Y entonces, Dios nos escogió desde el principio para salvación. Podemos estar confiados en eso y usted debe gozarse en esa verdad. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pero si Dios no escoge, nadie sería salvo. Y usted ve en la Biblia el testimonio de que Dios siempre interviene a favor de los escogidos. Dios siempre interviene en la historia a favor de los escogidos. Intervino a favor de Lot, intervino a favor de Noé. Dios intervino a favor de Abraham, intervino a favor de los escogidos de Israel. Intervino a favor de los 7,000 que no doblaron rodillas, que Dios se los había reservado. Dios interviene a favor de los escogidos. Y Pablo dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios que ustedes no son de ese grupo que se complace en el pecado y que serán condenados por complacerse en el pecado y en la injusticia, sino que son del grupo que Dios escogió desde el principio para salvación. Como vimos en la primera carta, Pablo siempre agradecía por los tesalonicenses, por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, amados de Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino en poder en el Espíritu Santo. Y él mostraba de cómo ellos habían sido transformados por Dios. ¿Hemos sido nosotros transformados por Dios? Piensa en tu propio corazón. ¿Realmente Cristo está en mí? Realmente, aunque no soy perfecto, entre comillas, el punto focal de mi vida es Jesús. Entonces, comencemos en eso. La primera razón para que una persona tenga un consuelo verdadero es saber que ha sido escogido para salvación. Esa seguridad es preciosa. Es como un diamante que es durísimo y nada lo rompe. Cuando vienen las cosas difíciles, Dios, gracias porque tú me escogiste en Jesucristo. Gracias. A veces aplicar eso a la vida cuesta un poco. A veces buscamos todo etéreo. Ay, Dios me escogió. Eso es una verdad teológica que está en la nube flotando. Pero cuando tengo una enfermedad y me duele mi cuerpo, ¿cómo yo aplico eso a mi vida? Entonces piensen lo siguiente. Esta vida es efímera y la eternidad se abre hacia mí como un mar de gloria. Cuando tenemos necesidades físicas, cuando hay necesidades emocionales, catástrofes emocionales, ¿cómo aplico yo esta verdad? Bueno, esa es una seguridad que tengo. Dios, esta vida es efímera y yo tengo mi confianza puesta en ti. Y como dijo Job, aun si me matare, con todo lo alabaré. Porque Dios me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y esa seguridad usted debe vivirla y ser confiado. Y esa es una seguridad que transforma su vida. Oye, yo tengo un llamado, tengo una vocación. Yo voy a vivir de acuerdo a esa vocación, ese llamamiento que tengo. Voy a vivir con toda humildad y mansedumbre. Voy a soportar con paciencia a mis hermanos en Cristo. Voy a ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos escogió desde el principio para la salvación. Segundo aspecto allí de esa parte. Dios nos escogió para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otra vez el verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y miren, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hablemos un poco del Espíritu Santo como santificador de nuestras vidas. Como podemos ver en este texto, el que realiza la obra de santificación es el Espíritu Santo. El Espíritu inicia su obra sellando las vidas de aquellos que, oyendo la palabra de verdad, creen el Evangelio de salvación. Es la obra del Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no solo nos sella como propiedad de Dios, sino que nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús. Jesucristo le dijo a Nicodemo: de veras, yo te aseguro que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Nicodemo era alguien muy religioso, respetado, honrado y venerado en Israel. Y tenía que nacer de nuevo. El pasaje siguiente, el próximo capítulo, la mujer samaritana era todo lo contrario, una mujer de dudosa reputación que había tenido 5 maridos y ahora estaba con el marido ajeno aparentemente. Y Jesucristo le dice que si él bebe del agua que le dará, no tendrá sed jamás. Porque, y todo aquel que dice que vive y cree en mí, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto habló, dice el escritor, del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Dios nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo viene como un chorro de agua viva y te hace nacer de nuevo, espantando toda esa maldad que había dentro. Y lo sobre todo, dándote delante de Dios la calidad de apartado, quiere decir santificado. ¿Qué significa eso? La santidad que Dios nos da es primeramente posicional. Es decir, es la posición en la que tú estás delante de Dios. La Biblia dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo primero que el Espíritu Santo hace por ti, te hace nacer de nuevo y te coloca en una posición apartado para Dios. Es tu posición. Tú eres santo porque Dios es santo. Ahora, quiero que tengas eso en cuenta. Tú has sido apartado para Dios. Has sido santificado. No solamente fuiste escogido antes de la fundación del mundo, sino que cuando vino la fe a ti, fuiste santificado, puesto aparte con un propósito. Ya no perteneces al mundo, ya no eres parte de la camada del mundo, de la casta del mundo, ya no tienes el espíritu de ellos, ya no vas a pensar como ellos, porque ya tú eres diferente, tú estás en el grupo apartado de Dios por gracia. Empecemos por allí. No puede existir consuelo para un creyente que no medite en estas verdades. En el mismo momento en que usted se le olvida quién es usted, llega un momento de confusión. La identidad de las personas va a marcar las decisiones que toma en su vida. Si usted se olvida que ha sido escogido y que usted ha sido santificado, si ha puesto aparte por Dios con un propósito y que ahora pertenece al rebaño de Cristo, si usted se le olvida eso, va a estar en confusión. Bueno, yo soy de allá o soy de acá. ¿Qué tal que usted hubiera sido criado en el vecindario una semana diferente en cada casa, con un papá y una mamá diferente cada semana? Usted estuviera, yo no sé quién es mi papá y mamá, la verdad no tengo ni idea. ¿Y a quién vas a honrar con tu dinero cuando estén viejos? Me toca como a 20 personas, me toca volverme rico porque yo no sé ni quién es mi papá y mi mamá, no sé qué hacer. Cuando usted se le olvida su identidad, que usted ha sido apartado de Dios, es del rebaño de Dios, entonces usted va a empezar con una confusión. ¿Qué hago yo? Soy parte de aquí, soy parte de allá. Es muy importante que usted sepa eso. La santidad es posicional. Pero hay algo también acerca de la santidad que obra el Espíritu de Dios en nosotros. Es que ese mismo Espíritu de Dios nos ha llamado a santificación. ¿Qué significa? La santificación, el proceso de acomodarnos más a la imagen de Jesús, no es posicional, pero parte de esa realidad. Como ya tú eres apartado, ahora vas a vivir como un apartado. Vas a vivir como un apartado. Entonces la santificación es progresiva y gradual. Hermanos, la idea es que hoy seamos más santos de lo que éramos hace un año, de lo que éramos hace 2 años, de lo que éramos hace 10 años. Esa es la idea. Y eso implica muchas cosas, no solamente apartarse de los pecados escandalosos, sino de aquellos que nadie ve y que no parecen escandalosos. La pereza, el rencor, el ser de doble ánimo, la ira interior, el mal carácter, el así soy yo, eso es lo que hay, te guste o no. Por ahí hay unas cosas que dicen, Dios todavía está trabajando en mí, tenme paciencia. Bueno, sí, pero Dios no se queda toda la vida, una ballena no se queda toda la vida en una pared, tiene que pasar a la otra. Bueno, pues esa pared está lista, bueno, faltan 20, bueno, por lo menos ya van 10 paredes, pero si todavía no se pasa nunca esa pared, nunca va a terminar la casa. Hermanos, yo sé que la casa nunca va a estar terminada, pero por lo menos que parezca una casa, ¿ya? Que parezca, sí, Dios está haciendo una obra en mí.
Ya repelló esa pared, ya la veo más bonita, pero no la deje así todo el tiempo. Dios está haciendo una obra, está trabajando en ti. Tenemos paciencia y hay que tener paciencia. Pero usted, que es la herramienta para limar a otros, tenga muy pendiente que usted no sea consciente de eso, porque ese es otro pecado. Yo estoy feliz porque Dios me usa en esa iglesia para probar a todos en su paciencia. O sea, eso no tiene sentido. Ese es otro pecado terrible. Ese es otro pecado terrible. Ponga mucha atención. Dios lo está santificando porque usted es santo. Y aunque el creyente haya sido regenerado, esto no implica la ausencia de la naturaleza pecaminosa en su vida. Este sigue allí. Entonces surgen estas preguntas. ¿Cómo vencer esta naturaleza? ¿Cómo se puede superar la ira, la envidia, los deseos pecaminosos y demás obras de la carne detalladas en Gálatas? Yo le voy a decir, ore, congréguese, confiese su pecado, sea disciplinado en eso, pídele a Dios que lo cambie, que lo transforme. Cada vez que usted salga con algo que Dios no le agrada, vaya y confiéselo. Señor, ayúdame. Cuando venga alguien a decirle eso está mal, no se defienda, escuche. Y hermano, lo voy a tener en cuenta. No lo veo así, pero lo voy a tener en cuenta. Gracias. Sea humilde, deje que lo corrijan, aunque no, usted no haya pedido consejo, recibe el consejo. Hay gente que se ofende cuando le dan un consejo. Ay, yo no te he pedido consejo. Y no, yo le voy a decir algo, o sea, yo puedo decir que yo soy de lo peor, pero ellos están junto conmigo, ¿ya? O sea, y somos compañeros. Quiero decir, cuando una persona se te acerca en amor y dice, hermano, esto no es así, vea, tenga cuidado con esto, a mí me parece. Y tu respuesta es, ¿quién eres tú para decirme eso a mí? Tú estás completamente equivocado, a mí nadie me corrige, nadie se mete en mi vida, todos están equivocados y yo estoy en lo correcto. Usted está en la categoría del necio, el necio. La Biblia dice que el necio es sabio en su propia opinión. El necio. Tenga mucho cuidado con eso, déjese corregir y dependa de Dios. Y estamos todos para tener paciencia unos con otros. Por eso le digo, hermanos, todos somos casas en construcción, pero procuremos tener cimientos firmes, procuremos ir terminando pared por pared. Y si se nos cayó la pared, volvamos a construirla y levantarla por el poder de Dios y sigamos y que se vea la obra de Dios en nosotros. Otra cosa que vemos en este pasaje es que Dios nos llamó por medio del Evangelio. Y para que no se nos olvide, vimos allí, para que no se nos olvide, que Dios nos escogió desde el principio para salvación, que Dios nos escogió para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y ahora que Dios nos llamó, escuchen, por medio del Evangelio. Dios nos llamó. Por allí hay una religión, a la cual tengo el salsa en estos días, que hablamos bastante, que cuando tú vas a predicar, te acercan a predicarte, ellos te van a predicar lo siguiente. Mira aquí la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la transfusión de sangre? Bueno, no dice nada, la Biblia no dice nada de eso, pero aquí dice que no hay de comer sangre, ¿verdad? Nosotros somos la única religión que sigue ese pasaje y no nos hacemos, ¡wow! Increíble, no comemos sangre, ¡wow! Y es que somos la religión verdadera. Nosotros somos la religión verdadera, porque mira, ve cuán bien organizados estamos. Mira nuestros salones del reino tan bonitos. Ya saben quiénes son. Nuestros salones del reino tan bonitos. Mira qué hermosa organización tenemos. No es nada, sino que esta es la organización de Dios en la tierra. Somos bellos, estamos llenos de amor. Estamos llenos de amor, todo es sonrisa. Cuando llegan hay un bombardeo de amor. Cuando vas a las reuniones, todo es amor. Qué hermosa organización, qué cosa más bella. Nosotros somos la religión verdadera. Algo hasta así podríamos decir que sí, la religión verdadera. Esas personas se predican a sí mismos. Esas personas están llamando a adeptos a ser parte de su grupo y organización. Nosotros no llamamos a nadie. ¿Cómo llamamos nosotros a la persona? Lo primero que debemos asegurarnos es, como dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos. Usted no vaya a decirle, ven, te invito a mi iglesia, somos súper espectaculares, tenemos una música espectacular, allá todo es lindo, allá todo el mundo se ama. Ahí tenemos una iglesia bonita, iglesia tal que quedaba ahí en la calle Primera, un oasis de amor en Riohacha. No mientan, que no es así. Si las iglesias realmente todas fueran un oasis de amor, sería maravilloso. Pero nos vimos que en la iglesia de Corintios tenían todo menos amor. Hay que tener cuidado con eso. No podemos predicarnos a nosotros mismos, porque Dios nos llamó por medio del Evangelio. A todos los que están aquí para la gloria de Dios, que me llevó a predicarles el Evangelio, yo les hablé el Evangelio. Y si usted se convirtió y creyó en Cristo, porque escuchó el Evangelio. Pero a nadie le dije,
Vente para esta congregación que aquí somos lo último en Guaracha, somos lo mejor del mundo y aquí sí, no. Ven a Cristo. Y siempre decimos, tenemos a Cristo para darte. ¿Quieres algo más? Búscalo en otro lugar. Aquí te damos a Cristo. ¿Quieres música más estridente, más chévere y más bonita? Si la hay, ojalá que la tuviéramos aquí. Sería maravilloso, pero eso no es el evangelio. ¿Qué quieres? ¿Un aire acondicionado más chévere, algo más bonito, una organización más espectacular? Ojalá que lo hubiera, pero eso no es el evangelio. Tenemos a Cristo y eso debe ser suficiente y nada más, porque Dios nos llamó por medio del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia, 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice el evangelio. Dice, además, os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, es decir, no creíste. Porque primeramente os he enseñado, dice el evangelio, vamos a ver qué es el evangelio y qué es lo que usted debe predicar a los demás, que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Tiene que predicar eso. Si no predicó que Cristo murió por su amigo que le está predicando, no hay evangelización allí. Conforme a las escrituras, es como la Biblia dice, Cristo pagó por ti. Y que fue sepultado, estuvo sepultado en la cueva. Y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Él murió por ti, fue sepultado, venció la muerte. Por ti venció la muerte. Como está vivo, puedes confiar en Él como tu Salvador. En ese evangelio, Dios nos llamó a través de esa palabra de gracia. Usted debe predicar ese evangelio. Por ahí hay unas iglesias que usan estrategias más chéveres para atraer gente. Como me hablaban el otro día. No, tú no le puedes decir a la gente que es pecadora, si no, lo vas a asustar. Háblale de otras cosas, ponle música. Atráelo de otra forma. Ya cuando estén ahí, le das el trancazo. Al final, no terminan haciendo nada. Porque por el temor de que la gente se le vaya a las congregaciones, no los confrontan. Tú eres malo. No, pero tú eres malo. No, tú eres malo. Cristo murió y pagó por ti. Arrepiéntete y cree. Nosotros predicamos a Cristo. No le dé miedo predicar el evangelio como bien, hermanos. En estos días, hoy en la mañana, vi el mensaje de alguien que, oye, Moisés, sos fulano de tal. Algo así como que hablemos o algo así sobre unos temas. Esa persona murió hace poco. Yo conseguí, era un joven de 33 años. Yo conseguí el mensaje y yo nunca se lo respondí. Y luego pensé, mira, esta persona me escribió porque siempre hablaba de sus negocios, para hablarme de algo, de venderme algo o de un contrato. Y yo no le respondí el mensaje. Ahora pienso, ¿por qué no le prediqué? Si era mi deber. Mi deber era predicar el evangelio. Eso redundará para la gloria de Dios. Y nosotros dejamos de hacer eso. ¿Por qué razón no le predicamos a más gente? ¿Por qué razón? No hay ninguna razón bíblica ni ninguna excusa real para decir que no le he hablado a más personas. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Dios quiere usar el evangelio por el cual tú fuiste salvo para salvar a otras personas, hermanos. La iglesia de Cristo predica. No existe tal cosa como un creyente que no predica. Y si usted no predica, va con otro y le carga la gaseosa al otro. Va con otro y le maneja el carro al otro. Va con otro y pone la mesa para el otro y arma el grupo de WhatsApp para el otro y pone al otro, pero usted está ahí. Vamos, listo, yo te ayudo con eso. Vamos, no sé qué. Pero usted está en el rollo de la predicación del evangelio. Eso es lo natural en un creyente, no es nada increíble. Dice 1 Corintios 1, 21 al 24, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa predicación del evangelio es la que, por medio de la cual Dios te llamó, el evangelio de gracia, de Cristo pagando por ti en la cruz. Y nosotros estamos puestos para llamar a otros. Piensa en tu familia. ¿Cuántos de tu familia conocen el verdadero evangelio de Cristo? Tienen una mezcla de un montón de cosas cristianas arropada con otra cosa extraña y el evangelio está escondido. Yo en estos días pensaba cuántas personas en los monasterios de la Europa medieval y moderna también eran edificios enormes, muros de 10 metros de altura,
paredes gruesas de 1 metro, 2 metros puede ser. Y estaban allá, la palabra de Dios estaba escrita en latín, en griego, dentro de esos monasterios, todos tenían Biblias. Y estaban los campesinos iletrados que no sabían leer y escribir, limpiándolos alrededor del monasterio porque no podían entrar. Y solamente a 2 metros de distancia, en un salón oscuro, con poca luz, ahí estaba una Biblia. Y generaciones de generaciones pasaron limpiando alrededor de esos monasterios y estaban las Biblias allí y ellos nunca tuvieron acceso y murieron en sus pecados. ¿Cuántas Biblias tienes tú en tu casa? La gente llega, la tiene al lado, pero tú no le hablas. Prácticamente lo mismo. Tenemos que tomar la palabra de Dios y ponerla encima del armario, en el candelero, que todo el mundo la vea. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Dios te llamó por medio del evangelio y la iglesia hace esa obra de evangelización. Otro aspecto que vemos en este pasaje hermoso, para recordarles, no solamente Dios nos escogió desde antes del principio para salvación, no solamente Dios nos escogió para ser salvos mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, no solamente hizo eso. ¿Qué más cosas hizo Dios por nosotros? No solamente nos llamó por medio del evangelio, Dios nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha sido llamado para alcanzar esa gloria y eso depende de la soberanía de Dios. Dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo siguiente. El Señor Jesucristo, bueno, llegó a llamarse así, pero el Verbo divino ya compartía la gloria con el Padre antes de la fundación del mundo. Pero la gloria que vamos a alcanzar nosotros es la siguiente. Vamos a ser declarados justos como Jesucristo hombre fue justificado aquí en la tierra por la obra del Espíritu Santo. Cuando Él se levantó de la muerte, dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Nosotros vamos a estar en la gloria como personas que jamás pecaron, libres de toda culpa por la obra de Cristo. Vamos a alcanzar esa gloria que dicen, aquí están los limpios, los emblanquecidos, los que están libres de toda culpa. Esa gloria nos la va a dar nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar para el temor. Lo que debes preguntarte hoy en día es si tienes fe en Cristo como su Salvador. Si tienes fe realmente, si puedes descansar en Él, que a pesar de lo que venga alrededor, a pesar de que se remuevan las montañas, Dios va a ser tu refugio. ¿Qué debemos hacer entonces ahora que sabemos que hemos sido salvos por la gracia de Dios? Lo primero que debemos pensar es lo siguiente. Cuando Pablo escribió esto y él daba gracias a Dios por eso, él quería evitar que los hermanos cayeran en apostasía, es decir, en apartarse de la verdad del evangelio. Para evitar la apostasía, lo primero que debemos hacer es estar firmes en la fe. Yo no me confío de nadie en el sentido de que usted ve a los hermanos aquí cantando, alabando, pero cada quien sabe por qué cosa difícil esté pasando. No sé si usted cometió el error de leer una falsa doctrina y ahora está cabezón. No sé si está prestando oído a fábulas, porque eso pasaba en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Pablo se ponían de creativos a hablar con maestros judíos que sabían 3 veces más que ellos y le daban 3 vueltas. Ponga mucha atención. Uno debe estar firme en la fe y ese es un llamado de Dios para todos y no te confíes. Debes estar firme en la fe que has aprendido. Dice Efesios 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dice 1 de Pedro 5:9, hablando de Satanás, al cual resistid firmes en la fe. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe. Hay un llamado a estar firmes en la fe. Y usted dice, ay, sí, pero yo soy salvo, ya estoy firme en la fe. No se trata solamente de lo que tú crees, sino de lo que tú haces. Colosenses 1, 21 al 23 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, Jesús te ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Dios te llamó a estar firme sin moverte de esa esperanza, hermano. Se los digo a todos los que están aquí.
El que piense estar firme, manténgase firme. Ni se le ocurra caer. Tiene que mantenerse firme en la fe. Y otro aspecto de mantenerse firme en la fe es, como dice este pasaje, retener la doctrina. Hay mucho engaño doctrinal allí para afuera. Hay muchos falsos maestros en Facebook y por todos lados. Yo doy gracias a Dios de que hay muchos buenos maestros que le están dando duro a los falsos profetas, los denuncian. Y hay mucha gente de esas iglesias que está escuchando el evangelio por primera vez, está saliendo de esas iglesias falsas, de los falsos apóstoles, como Guillermo Maldonado es un falso apóstol. Cash Luna es un falso maestro. Yo todavía no, me sigo sorprendiendo de las barbaridades que dice ese señor. Y yo dije, yo quería darle como que hace años le daba el beneficio de la duda, pero poco a poco fui escuchando y son barbaridades, o sea, una cosa. El otro día mostró una foto donde una foto que tomaron a él con varias personas y mira esta foto, se dan cuenta, y su cuerpo estaba luminoso, que esa era la gloria de Dios, diciendo que 3 veces se le había aparecido el Señor, por favor. O sea, y hay gente que lo sigue, porque en vez de aferrarse a la palabra de Dios, les gusta seguir hombres. Bien dice el apóstol Pedro, tenemos por eso la palabra profética más segura. Yo les voy a decir algo, se los recuerdo, la Biblia siempre apunta a que las palabras que antes fueron dichas, las palabras que fueron dichas antes, miren las palabras que fueron dichas. La Biblia nunca dice que después de los apóstoles vendrían otros con nuevas revelaciones, no, siempre dice, tienes que permanecer fundado y firme del evangelio que ya escuchaste. Nunca dice que en el futuro vendrán nuevas revelaciones, sino que mira para atrás para que estés seguro. Mira para atrás a lo que ya se enseñó. El llamado a la iglesia es mirar hacia atrás en lo que ya Dios reveló para poder vivir el presente y esperar el futuro. Tenga mucho cuidado y podemos traerle nombres de tantos falsos profetas que la gente sigue ciegamente. No me da miedo decir los nombres de esas personas, porque así como Pablo dijo, Himeneo y Hermógenes dijo los nombres, estos son falsos. Yo puedo decir Cash Luna y Guillermo Maldonado son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Ya? Ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Y Dios nos dice, apártate de los tales. Apártese de eso, hermano, y de muchos otros que andan por ahí. El otro día, mi mamá estaba escuchando, qué mensaje cristiano más bonito. Ya. Y de repente salió diciendo de que el juicio investigador había comenzado en 1800. Doña Elsa, esos son adventistas. Ellos enseñaron de que Cristo no había muerto realmente, de que Jesucristo, ellos creen que Cristo no murió por tus pecados específicamente. Los testigos de Jehová decían eso. Cristo no murió por tus pecados. No, eso es mentira. Cristo murió por los pecados de Adán, para darle una segunda oportunidad a la humanidad. O sea, tonterías de esa que ya lo hemos leído 1000 veces en la escritura. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Es el evangelio. Y lo que usted está escuchando en internet, si no se acomoda, cambia enseguida. Busque otra persona. Busque otro hermano en Cristo, que hay muchísimos. Póngale mucha atención, porque terminará usted creyendo todo. Estás creyendo todo lo que le dicen. Ay, pero eso ya suena tan cristiano. Y yo les digo, los adventistas son la secta, y les digo que son una secta porque tiene una falsa profetisa llamada Elena G. de White, que más cristiana suena. O sea, tú te puedes escuchar un sermón adventista. ¡Qué bendición! Hasta, uy, ¿esto qué es? Usted puede distinguir al testigo de Jehová de todo, una palabras raras, pero los adventistas suenan tan evangélicos. Tenga mucho cuidado con lo que ve, con lo que oye. Escucha, la Biblia dice, retén la doctrina. Y la sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en ese mensaje específico que le acaba de decir, que Cristo murió por nuestros pecados, murió por los tuyos, no por los de Adán. Murió por los tuyos. Téngalo en cuenta eso. Que Él fue sepultado y resucitó al 3er día. La sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. O sea, personas que tienen fobias, ¿no? El otro día estábamos en una reunión de grupo familiar hace años. Y estaba una muchacha, una amiga sentada en el balcón, en el grupo familiar. Y como a 4 metros allá en la pared vio una cucaracha. Quedó paralizada. Así, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Qué? Ahí está. No se quería mover la pared a 4 metros. En su mente ella creía que era un monstruo enorme como Godzilla que si ella se movía se abalanzaría sobre ella y la despedazaría.
Ella creía eso y se quedó inmóvil. Lo que tú crees afecta lo que tú haces. Lo que tú crees afecta tu manera de vivir. Por ejemplo, si usted cree, estuve viendo hoy, estuve viendo un video donde un apologista cristiano explicaba cómo las personas, los Rockefeller en Estados Unidos, lo digo así porque eso está en internet y es claro, y ellos y quién sabe cuántos más, decidieron hacer que las mujeres salieran de la casa para poder destruir la familia. Es que sabemos que si la mujer sale de la casa, la familia no se sostiene. ¿Tenían razón o no tenían razón? Es verdad. Si la mujer sale de la casa, la familia no se sostiene. Porque la mujer es lo que hace que ese hogar se mantenga así como un hogar. La mujer provee un hogar. Así es sencillo. La mujer provee un hogar. Y lo lograron, pues le dijeron a la mujer, tú estás oprimida, sal, sé feliz, sirve a tu jefe y no a tu marido para que sea feliz. Y pues muchas se creyeron eso y pensaron que la felicidad estaba en aquello. Si te crees eso, vas a salir de tu casa y ustedes pensarán ahora, y el que está oyendo, ay, entonces la mujer tiene que quedarse en su casa. Bueno, en el estado ideal primigenio, sí. Ahora, si usted me diga, la mujer debe trabajar, también. Pero 8 horas fuera de la casa teniendo su esposo, difícil. Difícil. ¿En qué momento va a crear los niños? La mujer es la que le da la piedad a los niños. Pablo dice, la fe que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti también. No habla de los padres, que eran prosélitos seguramente, convertidos, sino la fe habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti, porque la mujer es la que enseña en la mayor parte, aunque el papá también lo hace, sobre todo la mujer es la que enseña los principios de la palabra de Dios. A la mujer dejar de hacer eso, los niños quedaron sueltos de madrina y llegó el problema de toda esa confusión de la revolución sexual en los 60 en Estados Unidos. Muchos hijos que no habían sido bien criados por la mamá, que no le dedicaron tiempo, se fueron a buscar el budismo. Ay, queremos sentido de la vida. Fueron a buscar allá en la India, donde es un país completamente atrasado, lógicamente, en aquella época. Fueron a buscar sabiduría porque en su casa no se la dieron. Si usted cree que tiene que hacer algo y se cree en su mente eso, así va a vivir. Quiero que lo tengan en cuenta. No me da miedo decir eso porque hoy la verdad es, para algunos, el lenguaje de odio. La sana doctrina es importante porque si usted no cree lo correcto, va a hacer lo incorrecto. Si usted está pensando que usted es salvo y por eso puede hacer lo que le dé su gana, la Biblia no enseña tal cosa. Va mal, usted es un impío. Tenga mucho cuidado con eso. La doctrina incluye las verdades sobre Dios y la forma de vivir sin ninguna separación entre ambas. No es que no, yo tengo la sana doctrina porque es que yo me sé todos los postulados teológicos correctos y te puedo hacer un examen sobre la doctrina reformada, la doctrina calvinista y yo tengo, pero si tú no vives de acuerdo a la verdad, no tienes la sana doctrina, porque la sana doctrina es algo, es el poder del evangelio aclarado en tu mente para vivirlo hacia afuera. Si no ha producido un cambio en tu vida, no la tienes. Y eso tengo que decirlo 1000 veces. Si no has sido transformado por el poder de Dios, no tienes la sana doctrina. ¿Ya? Entonces, mantengámonos firmes. Hagamos la obra de Dios. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, firmes en la sana doctrina. Y esa obra de Dios es la que nos transforma, nos lleva a hacer su obra. Versículos 16 y 17, los últimos 2 versículos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Dice que Dios va a hacer a nosotros, nos va a dar, nos dio eterna consolación. Consolación eterna. Ya eso es un hecho en tu vida. Nosotros los cristianos tenemos consolados. Ya estamos consolados eternamente. ¿No te va bien en la vida, entre comillas? Esta vida acabará. Voy a la gloria de Cristo. Conforte vuestros corazones, Dios confirme en toda buena palabra y obra. Si usted cree esas verdades que le he dicho, va a vivir confortado y va a ser la obra del Dios triuno. ¿Qué hace el Padre por ti? Te escoge para salvación,
te llama a alcanzar la gloria de Cristo. ¿Qué hace el Padre y el Hijo juntamente? Nos ama, nos da consolación eterna, nos da buena esperanza, conforta nuestros corazones, nos confirma en toda buena palabra y obra. ¿Y qué hace el Espíritu específicamente? Nos santifica. Y todo lo que tenemos aquí, somos escogidos para salvación, el Espíritu Santo aplica esa salvación. Dios la planea, el Hijo la ejecuta y el Espíritu la aplica a nuestras vidas. Nos llama a alcanzar la gloria de Cristo por el sello del Espíritu de Dios que tenemos en nosotros. Es algo seguro. Dios nos ama y ese es el Espíritu de amor está en nosotros. Dios nos da consolación eterna. La palabra consolación es paráclasis y el Espíritu Santo es llamado el Paracleto. Esa consolación viene por el Santo Espíritu de Dios. Dios nos da buena esperanza por gracia. Dios conforta nuestros corazones y nos confirma para toda buena obra. Y para terminar, unos versículos para que se fortalezcan, hermanos. Judas 20:21 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debe hacer, dice, edifíquense sobre su fe santísima, oren por el poder del Espíritu Santo y consérvense amándose unos a otros mientras esperan la venida del Señor. Segunda de Pedro 1:19-21. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, es esta que usted está leyendo todos los días, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que venga el Señor Jesucristo, hacemos bien estar asidos de la palabra de Dios. Y Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Tienes tu fe en Cristo hoy? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Vamos a orar. Santo Dios, tú eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias por permitirnos hablar tu palabra hoy, tu evangelio. Señor, gracias porque la seguridad que tenemos en esta verdad tan sencilla, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Permítenos apegarnos a esa verdad, a vivir consolados, Señor, firmes en la fe, sabiendo que tu plan se cumple en nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, llénanos de ti. Permítenos vivir en paz todo el tiempo, aguardando la manifestación de Cristo para vida eterna. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que haya servido de consuelo. Vamos a terminar. Vamos a cantar una canción. Vamos a cantar Santo, Santo, grande, eterno Dios. Por último.